La divinidad del Mesías. Hola, hola, hola. Vamos a empezar un estudio muy interesante y vamos a ver la importancia de la Trinidad, ¿vale? La Trinidad. Así que en minutos comenzamos, ¿vale? Vamos a conocer la importancia de lo que vendría a ser la Trinidad. Así que nada, en minutos comenzamos. Comenzamos en minutos. Vamos a ver la importancia de la Trinidad. Quiero que compartas este en vivo, ¿vale? Ya que va a ser de mucha bendición. Va a ser un estudio interesante, un estudio profundo acerca de las Escrituras. Y vais a ver vosotros que la Trinidad está ligada a lo que vendría a ser la divinidad de Cristo. Ojito, son palabras mayores. Porque hoy en día muchos están rechazando la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a ver si realmente la Trinidad es bíblica y vamos a conocer la importancia de la Trinidad. Vamos a escuchar a un gran expositor de esta palabra y vamos a ir comentando las enseñanzas que el doctor Baruch nos va a hoy ofrecer. ¿Vale? Así que estemos muy atentos. Enseguida comenzamos. La Trinidad, la Trinidad. Hoy mismo en el TikTok obviamente se enseña muchas cosas, se escuchan muchas cosas, se está atacando la Trinidad, hay mucha confusión acerca de la doctrina de la Trinidad y esto nosotros debemos de estudiarlo, compararlo y nada, comenzamos en nada, ¿vale? Creo que les des me gusta la pantallita, con eso vamos a llegar a más personas. A mí lo importante es enseñar la doctrina, ¿vale? Enseñar la doctrina. Muy bien. Comenzamos la Trinidad. Estamos preparando aquí algunos detallitos. Y nada, al lío. Muy buenas tardes, hermanos, tardes, noches aquí, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y vamos a hablar sobre lo que es la Trinidad, la importancia de la Trinidad, ¿vale? Como yo les decía,
cuán importante es que nosotros conozcamos la Trinidad, ya que la misma Trinidad nos va a dar luz acerca de quién es realmente Jesucristo. No obstante, vamos a reaccionar, ¿vale?, a un estudio muy profundo acerca del doctor Baruch, ¿vale? Doctor Baruch es un doctor en teología judío, ¿vale? Obviamente judío cristiano, y él nos va a dar luces acerca de ciertos temas desde la perspectiva judía, ¿vale? Y esto es muy interesante. Así que nada, comenzamos ya, vamos a escuchar, vamos a reaccionar, lo vamos a compartir, vamos a sustentar también con más textos bíblicos y comenzamos con lo que vendría a ser la Trinidad. Así que yo quiero que le des a la pantalla, compartas este en vivo, porque es exclusivamente lo que se está hablando o se va a hablar es doctrina. El tema de este estudio es ¿Vale? la doctrina de la Trinidad. Escuchemos. Una doctrina muy importante en las Escrituras. Permítanme señalar simplemente que esta doctrina de verdad se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a examinar algunas escrituras que nos enseñan, sin lugar a dudas, que la Trinidad es una doctrina basada en la Biblia. Esta doctrina explica muchas de las cosas que vemos en las Escrituras. Pero antes de abrir la palabra de Dios y comenzar... Vale, hay una cosa interesante, ¿vale? Es que la doctrina está en las Escrituras. Hay una objeción que me parece un poco divertida, ¿no? Dicen, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Evidentemente, no está en la Biblia, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la Biblia enseñe lo que vendría a ser la Trinidad. Tampoco está monoteísmo. Sin embargo, muchas personas obviamente utilizan esta palabra o utilizan el concepto, ¿vale? Ahí, ahora vamos a ver la importancia. Vamos a ir comentando. Y como digo, Baruch es un doctor en teología y este es un estudio muy profundo de lo que vendría a ser la Trinidad. Para examinar el texto bíblico que demuestra que la Trinidad es verdadera, antes de que hagamos eso, quisiera advertirles algo a los que rechazan la divinidad del Mesías. Es necesario aprender que hay una estrecha relación entre la divinidad del Mesías, entre el hecho de que Él es Dios, y la doctrina de la Trinidad. En realidad, la Trinidad es lo que explica la divinidad del Mesías. Importante. Y es así que podemos afirmar que hay un solo Dios al decir también que creemos en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas. Y cuando digo personas, me refiero al hecho de que Dios tiene una personalidad. Dios Padre tiene una, Dios Hijo tiene otra y Dios Espíritu Santo tiene otra. No son lo mismo, son uno, pero hay tres personalidades distintas dentro de lo que los teólogos llaman la deidad. Ahora, esto puede... Vale, aquí él le ha dado el concepto, lo que realmente es la Trinidad. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que nosotros tenemos tres dioses, pero eso no lo enseña la doctrina de la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas. Pero cuando decimos personas, los unitarios se rasgan las vestiduras y los relacionan como una persona, como yo, literal. Pero cuando se dice persona, se está refiriendo a que el Padre tiene una personalidad, el Hijo tiene otra personalidad y el Espíritu Santo tiene otra personalidad, ¿vale? Cuando decimos, eso es lo que, por eso decimos persona, porque hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Vale? Vale, vamos. Sonar confuso para algunos, pero cuando examinemos las Escrituras, veremos por qué la doctrina de la Trinidad es necesaria. Y hago hincapié en la importancia de esto, porque si la rechazas,
entonces tus pecados no han sido perdonados. Todavía estás perdido y muerto espiritualmente en transgresiones, iniquidad y pecado. Wow, uy, 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 uy. Escúcheme, esto es importante, ¿vale? Esto es muy importante. Y ahora yo lo voy a sustentar con lo que vendría a ser la Biblia. El que rechaza la Trinidad prácticamente va a morir en sus pecados y transgresiones. Ahora ustedes me dirán, qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, es realmente fuerte. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar y vosotros mismos os vais a dar cuenta de que las personas que rechazan la Trinidad son los primeros que rechazan la divinidad de Cristo. ¿Vale? ¿Y qué dijo Jesús? Dijo Jesús en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, el yo soy es prácticamente una declaración del mismo Jesús de su divinidad, haciendo una clara referencia a Éxodo 3:14, en el cual Dios le dice a Moisés el nombre, yo soy el que soy. Entonces, aquí Jesús, cuando dijo estas palabras, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso, el que rechaza la Trinidad, esa persona prácticamente va a morir en sus pecados y sus transgresiones, ¿vale? O sea, y veis últimamente que muchos están negando la Trinidad. Así que ojito con lo que estáis vosotros escuchando, creyendo y alejándose de una verdad. Por eso yo quiero que ahora compartas este en vivo, porque esto es un estudio muy profundo teológicamente hablando acerca de la Trinidad. Y ya hemos visto, ya vamos a entrar al estudio, pero hay algo muy importante, que la Trinidad ahí tiene un objetivo y es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que Jesús es Dios. Muerto espiritualmente en transgresiones, iniquidad y pecado. Y no debes tener la expectativa de ser bienvenido al reino de Dios, ya que no lo serás. ¿Por qué? Porque si rechazas la divinidad del Mesías, la Trinidad, entonces no has aceptado al Mesías bíblico. Has rechazado su identidad verdadera. No lo has recibido como debes hacerlo. Es algo similar a lo que pasa en el Islam. En el Corán hay alguien llamado Jesús, pero no es el Jesús bíblico. No está en consonancia con lo que la Biblia, la verdad de Dios, nos dice, con lo que la Biblia nos enseña sobre él. Y debido a eso, no creen en el Mesías bíblico. Y aquel que rechaza la divinidad del Mesías no ha aceptado a Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret, según quien él es realmente. Antes de comenzar a examinar estos textos bíblicos que, de hecho, prueban que la doctrina de la Trinidad es correcta, quiero que hagamos algo. Toma tu Biblia y busca Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y empezaremos. Mira, esto es muy interesante, esto es muy importante, ¿vale? Quiero que vosotros toméis mucha atención a lo que va a continuar, ¿vale? Porque él va a decir algo muy importante desde una traducción
que muchas Biblias de hoy en día han mutilado el texto. Y ahora vais a escuchar lo que realmente es y el por qué lo han mutilado el texto. Escuchéis. Con el verso 2. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Escuchemos con mucha atención estas palabras. Y por cierto, leeré desde el Textus Receptus, que está todo en griego. Voy a traducir desde el griego para que podamos entender. Y sepan algo, el Textus Receptus es el mejor manuscrito en griego que se ha compilado para formar el Nuevo Testamento. Traduciré de una manera muy literal. Leamos el verso 2. En esto, conozcan el Espíritu de Dios. La frase conocer al Espíritu de Dios significa experimentarlo. Él habita dentro de ti. Tienes una relación con Él. Es muy similar al concepto de cuando un hombre conoce a su esposa. Él tiene la experiencia de estar con ella. Dice, en esto, conozcan el Espíritu de Dios. Y luego dice, todo espíritu que confiesa que el Mesías Yeshua, Jesucristo, en carne ha venido, procede de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Wow. Dice todo espíritu, es decir, Toda toda persona. Y nos dice desde el principio, no crean a todo espíritu. Si es un espíritu que procede de Dios, ese espíritu afirmará que en carne el Mesías ha venido. Vale, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Vale, si tú veis a los muchos, entre comillas, predicadores famositos del TikTok, son estos los que realmente están negando la divinidad de Cristo, ¿vale? Ellos dicen, obviamente, que la Trinidad, entre comillas, es algo que lo asocian directamente al catolicismo. Todo hacen esto ¿para qué? Para que tú realmente te vayas apartando de la verdad. Pero ¿qué tan importante es la Trinidad? La Trinidad nos revela realmente quién es el Mesías. Y vuelvo a decir, todas esas personas que niegan la Trinidad van a negar que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque unos dicen que Jesús es el resultado de la relación sexual entre José y María, ¿vale? Otros dicen que el Padre es el que hace de Hijo y hace del Espíritu Santo. Y esto es modalismo. En síntesis, quien realmente ha muerto en la cruz no es el Verbo, no es Jesús, no es Yeshua, sino es el Padre, ¿vale? Por eso, ¿ves? Que quieras o no, los que niegan la Trinidad terminan negando que Jesucristo vino en carne. Y claramente dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne es el anticristo. ¿Vale? Entonces sigamos viendo. ¿Y por qué es tan importante que Él haya venido en carne? Debemos entender el contexto y lo que se está diciendo aquí. Todos creen que Yeshua, Mensrat, Jesús de Nazaret, vino en forma corporal a este mundo. Nació, tenía carne y sangre. Entonces, ¿por qué se habla de la necesidad de creer que ha venido en carne? Bueno, se está hablando de otra doctrina que también está relacionada con la Trinidad y está relacionada con la divinidad del Mesías. Se trata de la doctrina de la encarnación, según la cual Dios, que es eterno, ha visitado a su pueblo en carne. Y el hecho de que Dios se hizo carne humana, lo llamamos encarnación. Él ha visitado a la humanidad en forma corporal. Y todo espíritu que confiesa que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido en carne, ese procede de Dios. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Cuando Jesús declara
Padre, ¿vale? Cuando le escucharon al decir Padre, querían matarlo. ¿Por qué? Porque un padre y un hijo comparten la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. Eso lo declara la Biblia. Yo tengo una niña, ¿vale? Y si a mi niña le sacan un pelo, y a mí, bueno, de los pocos que me quitan un pelito, si hacen una prueba de ADN, obviamente se va a verificar que si realmente es mi hija. ¿Por qué? Por el mismo ADN. Y lo mismo pasa con Yeshua, con Jesús. Cuando dice el que él procede del Padre, él está diciendo directamente que él tiene la misma naturaleza de Dios. Ahora, que es Dios en otras palabras. Ahora, la doctrina de la encarnación, esto es muy importante, porque nosotros debemos realmente de entender, comprender y creer que ese Jesucristo es Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solo el Creador puede redimir a su creación, ¿vale? Vale, y vamos a seguir. Por eso, ¿qué tan importante es la doctrina de la Trinidad? Porque la Trinidad, el objetivo de la Trinidad es demostrarnos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el que niega la Trinidad, lastimosamente, morirá en sus pecados y en sus delitos. No lo digo yo, lo dice Jesucristo mismo, ¿vale? Así que esto es serio, hermanos. Sigamos. Pero fíjense en algo más. Pasemos ahora al verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo en carne ha venido, no procede de Dios. Así que todo espíritu que procede de Dios confiesa la encarnación, que el Mesías ha venido en carne, es decir, que Dios ha visitado a su pueblo en la persona del Mesías Yeshua. Y noten algo más. ¿Y este? ¿Qué este? Bueno, está en género neutro. Eso significa que estamos hablando del espíritu. Y estamos hablando específicamente del espíritu del anticristo. Dice aquí, este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que es traído. Y en muchas Biblias lo traducen como el espíritu del anticristo que viene. Pero no dice eso literalmente. La frase está en voz pasiva, que significa que algo lo hace venir. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que el espíritu del anticristo está sujeto a la voluntad de Dios. Dios no dejará que el espíritu del anticristo o el mismo anticristo se manifieste antes del tiempo permitido por Dios, antes de que Dios permita que esto ocurra. Y luego dice, y ahora el espíritu es traído al mundo e incluso ya está aquí en el mundo, en este momento. Y eso fue hace casi 2000 años. Entonces, ¿qué sabemos? El espíritu del anticristo niega la encarnación, que el Mesías ha venido en carne, la encarnación de Dios tomando forma humana. Así que cualquiera que niegue la encarnación, es decir, la divinidad del Mesías, el que niegue la Trinidad no procede del Espíritu de Dios. ¡Wow! Es contundente. O sea, yo quiero que vosotros escuchéis, ¿vale? Es muy contundente. El que niega la Trinidad no tiene al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque su creencia, su fe va a estar en un Jesucristo según su parecer y no el Jesucristo de las Escrituras, ¿vale? Vale. El Espíritu de Dios no está en esa persona. Ojito, ¿Qué espíritu está en esa persona?
el espíritu del El anticristo. anticristo. Y permítanme decirles que a medida que nos acerquemos a los últimos días, veremos que cada vez más personas negarán la Trinidad, negarán la divinidad del Mesías. Ahora quiero que comencemos nuestro estudio mirando el libro de Colosenses, Wow. capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1, que nos revela una verdad muy importante. Sabemos algo. En el libro de Génesis dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim viet haaretz, que significa, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nadie que se considere creyente, nadie que tenga fe en el Mesías, estaría en desacuerdo con eso. Todos creen lo que dice Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra. Pero encontramos que Pablo es más específico. Él nos dice algo muy importante, y es lo siguiente. Ve conmigo al libro de Colosenses, capítulo Escuchéis esto. 1. Libro de Colosenses, capítulo 1, donde veremos los versos del 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Está hablando del Mesías, que es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen es el término griego eikon y significa algo que hace una representación perfecta. Es algo que es exacto. Así que cuando dice que Jesús es el ícono de Dios, del Dios invisible, el Mesías lo representa perfectamente. También nos dice que es el primogénito de toda creación. ¿A qué se refiere con primogénito? A la herencia. Él heredará toda la creación. Y también dice que, porque en él, ¿en quién? En Yeshua, en Jesucristo. Ojito, ¿eh? Son detalles muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando dicen primogénito de toda creación, los testigos dicen que Jesucristo, ¿vale? Es creado. Y después, a partir de Jesucristo, todas las otras cosas, añaden las otras cosas, son creadas, haciendo entender, en cierta manera, que Jesucristo es lo primero que Dios creó, ¿vale? Pero claramente aquí está hablando de una herencia, ¿vale? Por eso es su padre. Nosotros terrenalmente tenemos un padre. Y quieras o no, todo lo que el Padre tiene nos pertenece por derecho. ¿Por qué? Porque es mi Padre, ¿vale? Vale, entonces ya vamos a ir entendiendo ciertos términos que es muy importante poder comprender para que nosotros realmente defendamos lo que vendría a ser la Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Síguenos. En él todas las cosas fueron creadas, cosas que están en el cielo, cosas que están en la tierra, cosas que son visibles y cosas que son invisibles, Wow. ya sea que hablemos de tronos o dominios. Viene de la palabra Señor, es aquello que gobierna sobre algo. Ya sea que hablemos de tronos o dominios o de gobernantes. Y luego está la palabra autoridad. Todas las cosas, y escuchen esto, todas las cosas a través de Él y para Él fueron creadas. Y Él es antes de todas las cosas, es decir, Él no fue creado, Él está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Esto es muy importante. Esta última parte responde a una pregunta científica muy importante. Dice, y en Él todas las cosas subsisten, es decir, son sostenidas en su conjunto. Sabemos que podemos levantar cosas. Puedes levantar un libro que está hecho de diferentes sustancias. Al examinarlo, vemos que esta parte es de cuero y puedes averiguar de qué está compuesto el cuero.
es decir, la estructura molecular del cuero, de los diferentes elementos. Pero aquí está lo que no se sabe. ¿Qué los mantiene cohesionados? Así como hay gravedad, tiene que haber algo que mantenga la cohesión de las cosas. Y no sabemos qué es eso. Bueno, Pablo sí lo sabía. Es el Mesías. Wow. No solo es el creador de todas las cosas. Wow, esto es precioso, ¿sabes? Claro, Jesús lo creó todo, las cosas visibles e invisibles, ¿vale? Cuando dice invisibles, se refiere a las cosas que no vemos, ¿vale? Esas leyes físicas que están ahí, tanto en el universo que rigen como en la naturaleza, ¿vale? Todo está sustentado en Cristo. Él es el que lo sustenta toda la creación. Las cosas que se ven como y las cosas que no se ven. Cuando habla de... Vayamos, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Voy a un poquito más profundizarlo. Cuando Colosenses habla de cosas... Espera, vamos a ver. Colosenses, vamos a Colosenses. Yo quiero que vosotros entendáis esto, ¿vale? Bueno, cariño. Colosenses 1. Vale, dice, Colosenses 15, ¿vale? Dice, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es primogénito? No es lo primero creado. Se refiere a la herencia, ¿vale? Herencia. Luego añade, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos, ¿vale? Ojito con esto. En esto debemos tomar mucho cuidado. Y las que hay en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando el Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos, solamente nos dice eso. Pero aquí el apóstol Pablo nos está relatando qué hay en el cielo, qué es lo que realmente ha creado Yeshua o Jesús, ¿vale? Pero esta otra parte es muy importante. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Aquí Jesús no ha sido creado, ¿vale? Y eso Jesús lo declara en Juan 17:5. ¿Vale? Juan 17:5. A todas las personas que dicen, que afirman que Jesucristo no preexiste, ¿vale? Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Antes de todo, Jesucristo ya estaba ahí. Y eso mismo nos está diciendo el libro de Colosenses, y añade algo que es muy importante. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas, dice. Y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas visibles e invisibles. ¿Vale? Por ejemplo, la ley de lo que el planeta empieza a rotar. Todas las cosas que no podemos ver, ¿en quién subsisten? En Jesús. Él es el creador. Por eso Él es Dios. Por eso es tan importante la doctrina de la Trinidad, porque la Trinidad nos está mostrando quién es realmente Jesús. Los que niegan la Trinidad van a negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los que niegan la Trinidad van a también negar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la encarnación es una doctrina muy fundamental para conocer el propósito de Dios. ¿Vale? Vale, hasta ahí sigamos escuchando a Baruch. Es el Mesías. No solo es el creador de todas las cosas,
sino que sostiene todas las cosas. Todas las cosas subsisten en Él, es decir, tienen su existencia en Él. Así que esto nos enseña algo. El Mesías fue el que en realidad creó. Cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el Dios del que estamos hablando no es Dios Padre, sino Dios Hijo. Eso es muy importante y revisemos algo más. Vamos al verso 19 del primer capítulo de Colosenses. Porque en Él era del agrado de quién? De Dios. En Él agradó a Dios que toda la plenitud ¿de quién? De Dios habite. Compartí este versículo con alguien no hace mucho y me dijo, ahí está, tú estás interpretando algo. Supones algo que la Biblia no dice. Crees que en Él está la plenitud de la divinidad, pero la Biblia no dice eso en ese texto. Bueno, tienes razón, no lo dice, pero la razón por la que lo digo es porque sé lo que dice el capítulo 2. Leamos ahora en el mismo libro de Colosenses, 2:9. el capítulo 2, versículo 9. Lo que él me dijo, en cierto modo, era correcto. En ese verso no lo decía, pero yo le agregué eso, porque sé lo que dice el capítulo 2, y él no lo sabía. Observen lo que dice el capítulo 2, porque en él habita toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Ahora, la palabra deidad aquí está compuesta por la... Vale, aquí hacemos un pequeño paréntesis, ¿vale? Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto en teología se conoce como la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Nosotros no podemos separar la naturaleza de Cristo, ¿vale? No podemos separar. Entonces, esto es muy importante conocer. Colosenses 2:9 y va también ligado a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿vale? Por eso es muy importante que nosotros tomemos estos versículos para entender, comprender y conocer que verdaderamente Jesucristo es hombre y verdaderamente Jesucristo es Dios, ¿vale? Vale. Palabra griega theos, Dios, pero también contiene otra palabra. Y a menudo traducimos esta palabra en relación a la divinidad de Dios. Pero también podemos traducirla como la deidad, la plenitud de Dios. La deidad misma habita en Él. Así que esto nos enseña algo muy significativo, que en Él, en Yeshua, en Jesús de Nazaret, habita la plenitud de Dios. No hay otra forma de entender Colosenses, capítulo 2, verso 9. Y esto explica lo que Pablo quiso decir anteriormente en Colosenses, capítulo 1, verso 19. En el Mesías Yeshua habita la divinidad misma. Amén. La plenitud de la divinidad de Dios habita. Ahora, veamos otro pasaje de las Escrituras que trata sobre Dios y el Mesías y cómo ellos dos son uno, o tres en uno y uno en tres. Pasemos ahora al libro de Génesis. Hace un momento hice referencia a Génesis 1:1. Pero ahora quiero que veamos Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice: Hagamos. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quiénes se refiere la palabra nuestra imagen o nuestra semejanza? ¿De quiénes está hablando Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Bueno, algunos dirían que está hablando del consejo, el consejo divino. Y es verdad, cuando llegamos a Génesis 1:26, tanto como los testigos de Jehová,
los que niegan la divinidad de Cristo, obviamente los unitarios y demás, los de, ¿cómo los llaman? Los judaizantes, los de raíces hebreas y toda esa gente, ellos dicen no, estaban ahí el consejo o los ángeles, ¿vale? Pero este es un error. ¿Por qué? Porque dentro del contexto, desde el versículo 1 hacia adelante, es la creación. Y sabemos que los ángeles no son creadores, sino son más bien criaturas creadas. Desde ahí que esa interpretación que cuando dice hagamos, ¿no? Obviamente se estaba refiriendo al Elohim. ¿Qué es el Elohim? El Elohim es un vocablo hebreo que siempre es en plural, ¿vale? Y los antiguos hebraicos lo traducían como dioses, ¿vale? Pero en este caso no voy a utilizar eso. Por eso dice hagamos. Por eso dice confundamos. Por eso dice bajemos. Por eso dice como uno de nosotros. Vas a ver estos lenguajes exclusivamente que mi amor, no, cariño, cielo, ¿vale? Entonces esto es muy importante que nosotros debemos de tomar. Vale. Del cielo, con Dios. Pero no, está hablando de la Trinidad. ¿Y cómo sabemos eso? Recuerden lo que dice el verso 26. Dios está hablando y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero fíjense lo que dice el verso 27. Dios creó al hombre. Entonces, Dios creó al hombre, ¿cómo? Ahora viene un singular, a su imagen. A imagen de Dios. Los creo. No a imagen de algún consejo celestial, sino que dice, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra Dios creó al hombre. Vemos entonces que el hombre no fue creado a imagen de un consejo celestial, sino a imagen de Dios mismo. Y porque fuimos creados a imagen de Dios, a su semejanza, se supone que debemos ser como Él. Debemos reflejar su carácter, reflejar su santidad, su justicia, su bondad, su gracia. Ese es el llamado que tiene la humanidad. Dios nos creó para actuar de esa manera inicialmente. El hombre tristemente eligió el pecado y todo eso se arruinó. Pero gracias a Dios, el Mesías lo restauró. Mas aquí vemos lo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes alude esa primera persona del plural? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Escucháis eso? Es muy importante que notemos eso. Más adelante veremos otro verso que habla de esta misma verdad. Pero por ahora, pasemos a otro pasaje del Antiguo Testamento. Ve conmigo al libro de Isaías y busquemos en Isaías capítulo 7. Una de las cosas que debemos hacer al interpretar la palabra de Dios es prestar atención a todo lo que está escrito en su palabra. Porque si ignora... Vale. Mira, a ver, voy a añadir algo, ¿vale? Voy a añadir algo, esto está muy interesante. Vamos a ver el hagamos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a Génesis 1.26. Vámonos a Génesis 1.26 y os voy a mostrar algo muy interesante, ¿vale? Y ahí vosotros vais a tener algo más claro lo que viene en hagamos. Cuando vamos al texto de 1.26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿vale? Esto es, obviamente, está hablando en plural. Y el versículo 27 es verdad, es algo interesante. Y creó Dios, y aquí ya no es plural, sino singular, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, ¿vale? Y hemos visto claramente, si vamos a hablar
Y hemos citado Colosenses y hemos determinado quien ha creado todo, ¿vale? Obviamente, y en el cual la creación subsisten en ¿quién? En Cristo, ¿vale? Pero no obstante, Juan, ¿vale? Juan es muy interesante. Juan destruye completamente a esa doctrina de la unicidad. A los unitarios bíblicos, a los unicitarios, a los testigos de Satanás, digo testigos de Jehová. El libro de Juan prácticamente destruye todas herejías. ¿Por qué? Porque el libro de Juan no solamente contiene la predicación de Jesús, sino el evangelio de Juan es el cual realmente nos muestra y nos demuestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y obviamente también la Trinidad. Hemos dicho claramente, haciendo una recapitulación, de que es tan importante la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad nos va a mostrar que, hijita, cuidado, cariño, cuidado. La Trinidad nos va a demostrar quién verdaderamente es Jesús. Ahora, hablando de la creación, el hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí claramente vemos en Juan capítulo 1, en el cual dice en el principio. Cuando dice en el principio, está haciendo una clara referencia al Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí también Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a demostrar quién es ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces aquí ya se está hablando de dos sujetos, el Verbo y Dios. Y luego añade, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 2 es interesante. Este era en el principio con Dios. Nuevamente haciendo esa separación. Pero a lo que me iba es el 3. Que todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando nosotros vamos al Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre. ¿Quién es el creador? Obviamente Jesús. Ahora, me dirás, ¿y qué es del Espíritu Santo? Aquí, ¿dónde entra el Espíritu Santo? Ya que nosotros, cuando sostenemos el Génesis 1:26, decimos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo aparece justamente, vámonos a Génesis inmediatamente. El Espíritu Santo aparece en el versículo 2. Ya, ahora, cariño. Dice, en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, ¿vale?, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Que el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, estaba preparando las aguas para la creación, ¿vale? Y ustedes miran, ¿y tú de dónde sacas esto? Ahora, si nos vamos claramente, hija, un momentito. Vale, entonces si nosotros nos vamos a Job, claramente Job 33:4, ¿vale? Si nos vamos a Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios, ¿vale?, utilizando el Ruach de Dios, las mismas palabras del Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios, me hizo. ¿Qué dice Job? Que el Espíritu de Dios le hizo, ¿vale? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vemos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
en cierta manera, involucrados en la creación. Por eso dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Vale? Entonces ahora ya tiene más sentido para que vosotros entendáis por qué dice el Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Vale? Muy bien. Ahora sigamos escuchando a Baruch. Vamos a escuchar a Baruch, pero ya les he dado una pequeña explicación. Y nada, sigamos. Ignoramos alguna parte de las Escrituras, no obtendremos una comprensión completa. Ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 7, y leamos el verso 14. Isaías 7, versículo 14. Sobre el nacimiento virginal, noten lo que dice. Por tanto, Adonai... Wow, esto es interesante, ¿vale? Yo creo que toméis mucha atención, porque siempre se desvirtúa, ¿vale? Estos unitarios bíblicos, unicitarios y demás, ¿vale? Selvin, todas las raíces hebreas, todos esos herejes, ¿vale? Siempre aquí, en el nacimiento virginal de Jesús, es donde realmente atacan. Pero yo quiero que vosotros escuchéis esto, ¿vale? Y si queréis, anótenlo, grábenlo, ¿vale? Esto yo lo voy a subir al YouTube, pero esta parte es fundamental para defender nuestra doctrina, ¿vale? Escuchéis. Es decir, el Señor. Por tanto, el Señor les dará Ot. ¿Qué significa Ot? Ot es una señal milagrosa que solo Dios puede hacer. Al interpretar una palabra clave aquí, Ojito, ¿vale? Ot es una señal milagrosa que solo Dios lo puede hacer, ¿vale? ¿Vale? Claro, ellos te van a decir, no, es una doncella, es una jovencita que ya empezó a menstruar. Eso vemos todos los días, ¿vale? Y vemos también, lastimosamente, parir a jovencitas. Eso no es algo milagroso. Eso no es una señal de Dios. Eso lo vemos cotidianamente, ¿vale? Pero es lo que ellos te quieren hacer creer. Pero escuchemos lo que viene a continuación, que es muy importante. Pero recuerda, una señal que solamente Dios lo puede hacer. Palabra alma, algunos dirán que simplemente significa una joven mujer, pero eso no es cierto. Alma se refiere a una mujer justa y si no está casada, es una mujer virgen. De hecho, alma es una mujer cuya virginidad ha sido comprobada, Wow. atestiguada por un procedimiento. Y por esto es que tenemos un contexto milagroso. ¿Ves? Ahora ya está. Alma, ¿vale? Ellos dicen una mujer joven. No, es una mujer virgen, ¿vale? Que esa virginidad ha sido comprobada. O sea, no hay ninguna duda, ¿vale? Entonces, para que haga un milagro Dios, nosotros debemos de entender cuál es esa magnitud de ese milagro. Y esa magnitud de ese milagro es que Jesús ha nacido de una mujer virgen, ¿vale? Aquí. No solo se trata de una betulá, que significa una mujer que se asume que es virgen, y que no hay razón para pensar que no lo sea, pero aquí sale la palabra alma, que tiene un significado de mayor peso. Es una mujer cuya virginidad ha sido comprobada. Por tanto, dice aquí, el Señor les dará una señal. He aquí que la alma, la virgen, ¿qué hará ella? Concebirá
y dará a luz un hijo. Un detalle, él está leyendo directamente del griego, del Textus Receptus, ¿vale? Lo está traduciendo directamente. Para que algunos tal vez quieran decir, no, que la Reina Valera, que esto, ¿vale? No, él está traduciendo directamente del griego. Ojito con esto, ¿vale? Alma. Venga, sigamos. Y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Con nosotros, Dios. Así que lo milagroso es que una virgen concebirá, y esto lo hará por medio del Espíritu Santo. Eso lo sabemos por otro pasaje. Y Dios, ese que viene al mundo a través de ella, es Emmanuel, Dios con nosotros. Literalmente es Dios con nosotros. Y esto no debería sorprendernos porque sabemos que la Escritura dice que Dios creó todas las cosas. Y sabemos que Yeshua es quien hizo eso. Pasemos a otro verso también de Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, 6. capítulo 9. En tu Biblia tal vez sea el verso 6. En hebreo es el verso 5. Dice aquí, Ahora del hebreo. porque un niño, y luego dice, es nacido. Es algo que está en el futuro, así que lo voy a traducir en tiempo futuro, aunque literalmente no está así, simplemente dice, un niño es nacido y nace para nosotros. Luego dice, un hijo se nos ha dado. Como dije, está en el futuro, será dado, pero él lo dice en pasado. ¿Por qué? Se usa el tiempo pasado aquí para mostrar una promesa, para mostrar que Dios lo hará. Aunque sea un evento futuro, podemos creerlo porque Dios lo hará, y por eso aparece en pasado. Pero es un evento futuro. Luego dice con respecto al Hijo que será dado para nosotros, que su gobierno, refiriéndose a su reinado, a su papel, lo que él hará, estará sobre sus hombros, es decir, que él lo llevará a cabo. ¿Y quién es este? Su nombre será llamado Pele Yoetz, El Gibor, Abiyad y Sar Shalom. Estoy usando el hebreo por una razón. Pele Yoetz. Escuchen esto, ¿vale? Si queréis, anótenlo o grábenlo, por favor. Esto es importante. Esto es muy importante y es un revés a todos esos, más que todo, de raíces hebreas. ¿Vale? El Gibor, Aviyad y Sar Shalom. 8 palabras. Ahora, la razón por la que digo esto es que hay alguien que es muy deshonesto o simplemente no tiene suficiente conocimiento, y me refiero a Tovia Singer. Él traduce esto como el Dios, quien es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, llamará su nombre Príncipe de Paz. Él dice que las primeras 6 palabras, Pele Yoetz, El Gibor, Abiyad, se refieren a Dios, y que solo Sar Shalom se refiere al Mesías. Eso no es cierto. La gramática no lo respalda. Incluso el Talmud dice que las 8 palabras, Pele, Yoetz, El, Gibor, Av, Yad y Sar Shalom, todas se refieren al Mesías. ¡Wow! Han entendido lo que ha dicho, ¿verdad? Entonces, cualquier persona de raíces hebreas que quieran este texto negar que es aplicado al Mesías, el mismo Talmud dice que todas las 8 palabras que aparecen en texto Isaías 9:6 es aplicado a Jesús. ¿Vale? Vale. El Talmud dice eso. Así que todo rabino ortodoxo como Tovia Singer tiene que afirmar el Talmud. Para él es más importante tratar de justificar sus ideas
que estar de acuerdo con el Talmud, el cual se supone que él se ha comprometido a apoyar, y estar de acuerdo con la palabra de Dios misma. Wow, tremendo, Así tío. que es interesante ver aquí en el verso 5, verso 6 en tu Biblia, que este que es nacido, refiriéndose a Yeshua, es llamado el Dios fuerte y el Padre eterno. Padre en el sentido de autoridad. Él es la autoridad eterna y también es el príncipe de paz. Ahora quiero que veamos otro pasaje. Volvamos con Primera de Juan por un momento. Tenemos una maravillosa escritura allí. Primera de Juan, pero esta vez en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Wow. Desafortunadamente muchas Biblias son... Esto es importante, por favor. Lo que viene a continuación es importante. Grábalo, ¿vale? No olvidemos que él está traduciendo directamente del griego. ¿Vale? Mucha agua, porque aquí estamos ya en España 40 grados, tío. Es que está en la calor de la hostia y es las 9 y más de las 10 de la noche y el calor está aquí que flipa, ¿sabes? Por eso me habéis tomado mucha agua. Vale, escuchéis esto, por favor. Esto anótalo, grábalo a todos esos herejes que niegan la Trinidad, ¿vale? Escuchéis esto. No tienen la mitad del verso. Pero si, como yo, estás usando el Textus Receptus, ahí encontramos el verso completo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sabemos algo. La doctrina de la Trinidad era controversial. Algunas personas estaban confundidas acerca de la identidad del Mesías, de Yeshua, y por lo tanto no les gustaba este verso, y en algunos manuscritos no lo copiaron. Si consultamos los mejores manuscritos, esto es lo que dice. Y como dije, estoy traduciendo literalmente Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque hay tres que son testigos, que dan testimonio. Hay tres que dan testimonio en el cielo. Así que no estamos hablando de personas, sino de aquellos que están en el cielo. Y no estamos hablando de ángeles, sino que hablamos de quiénes. Aquí nos lo dice el Padre, el Verbo o la palabra que es el Hijo, como veremos más adelante. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego observen lo que dice al final del verso. Y estos tres son uno. Dice que estos tres son uno. Y simplemente respalda lo que sabemos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es un solo Dios. No servimos ni adoramos a muchos dioses. Le servimos a un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como dice aquí, estos tres son uno. Un versículo muy importante. Puedes revisar tu Biblia a ver si tiene el verso completo. Y ahora vea. Lastimosamente, ¿vale? Lo han quitado, ¿vale? Otros dicen, como los testigos de Jehová, dicen que ese texto es añadido. Pero aquí está la explicación clara y él está leyendo directamente del griego, ¿vale? Vale, muy bien. Sigamos. Vamos a otro pasaje. Ve conmigo a Filipenses. Este es otro verso que claramente atestigua la divinidad del Mesías. Ve conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, libro de Filipenses, capítulo 2, y comenzaremos con el versículo 5. El versículo 5 de Filipenses 2 dice, haya esto, y se refiere a esta forma de pensar, esta mentalidad, esta perspectiva. Haya esta mentalidad en ustedes, que hubo también en el Mesías Yeshua. ¿Y quién es el Mesías Yeshua? Quien en forma de Dios existe. Y miren lo que sigue. Él no estimó aferrarse para ser igual a Dios. Es decir, él no necesitó aferrarse a algo.
agarrar algo para ser igual a Dios. ¿Qué significa eso? Él es igual a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. A aquellos que dicen que la Biblia no enseña la divinidad del Mesías, quisiera compartirles algo. Hay muchos otros pasajes a los que podría recurrir que señalan claramente la divinidad del Mesías, y el propósito de la Trinidad es explicar la divinidad del Mesías, que los tres son uno. ¿Ves? Esto es tan importante, hermanos. El propósito de la Trinidad es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vosotros vais a ver que todos los que niegan la Trinidad niegan que el Verbo se hizo carne. ¿Vale? Tenemos claramente ejemplo, los testigos de Jehová. 1. Ellos no creen en la Trinidad. Por eso se inventan de que Jesús es el arcángel Miguel, que es la primera creación, etcétera, etcétera, etcétera. Los unicitarios son modalistas. Ellos no creen en Yeshua o en Jesús. Ellos dicen que es el Padre el cual fue crucificado. ¿Por qué? Porque el Padre se hace de Hijo y también el mismo Padre hace del Espíritu Santo. Entonces es el Padre en tres manifestaciones, ¿vale? Entonces ves claramente que ellos no creen en Jesús, que Él ha venido en carne, porque piensan que es el Padre. Vale, entonces aquí está claramente, ¿vale? Esa es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo Y y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios el Verbo, es decir, el Hijo de Dios, Yeshua, y Dios el Espíritu Santo. Pero noten lo que dice este pasaje de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Pues haya esto en ustedes, que hubo también en el Mesías Yeshua, quien en la forma de Dios existe y no estimó algo a qué aferrarse para ser igual a Dios. En lugar de esto, ¿qué hizo él? Asimismo se vació. Él se vació a sí mismo y apareció o tomó la forma de siervo. Semejante a los hombres llegó a ser. Y luego dice, y se encontró en la apariencia de hombre. Habiéndose humillado a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, su cuerpo es lo que se enfatiza aquí. No se puede decir que Dios murió en la cruz. Dios no puede morir. Aunque el Mesías es Dios, Dios no murió en la cruz. Fue el cuerpo humano el que murió en la cruz. Dios es eterno, así que Dios nunca murió. No crean que es herejía decir eso. Fue su carne, su cuerpo, su humanidad lo que murió. Pero su divinidad, ciertamente no. Ahora quiero leer algunas escrituras y lo haré rápido por cuestiones de tiempo. Pasemos a Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36. Mateo 24, 36. Aquí veremos una declaración que el Mesías hizo con respecto, y presta mucha atención, con respecto al rapto. Él dijo esto: del día y la hora nadie sabe excepto el Padre, ni aun los ángeles, y en otra escritura dice, ni siquiera el Hijo. La gente quiere interpretar esto como, acabas de demostrar algo. Si el Mesías es Dios, Él lo sabría todo. Él sí lo sabe. Verdad, tío. Hace poco nomás ha habido un debate entre Selvin y John Félix, ¿no? Entonces, esto se acaba. Esto era el argumento estrella, ¿vale?
del apóstata Selby, en la cual decía, si es Dios, ¿cómo es que Dios no sabía? ¿Vale? Obviamente, ¿cuál es el contexto? Es el rapto. Pero ahora escuchéis lo que viene a continuación, ¿vale? Y no tiene desperdicio, ¿vale? Sabe todo. Tenemos que entender las cosas desde un punto de vista teológico. En este pasaje de Mateo 24, el discurso de los olivos, lo que el Mesías dijo en el monte de los olivos, pone énfasis en que Él es el Hijo del Hombre. Siempre que encontramos un pasaje en la Biblia que trate sobre el Mesías, especialmente los pasajes del Nuevo Testamento, debemos preguntarnos, ¿qué aspectos está enfatizando? ¿Yeshua como el Hijo de Dios o Yeshua como el Hijo del Hombre? Sí. Wow, esto es importante. Esto es importante, hermanos, ¿vale? Porque siempre nos vamos a encontrar con estos herejes que van a querer desmerecer a nuestro Señor Jesucristo. Y hay un texto que lo explica literal, ¿vale? Y es lo que dice en Gálatas 4:4. Vamos a Gálatas 4:4 para que nosotros realmente entendamos lo que Baruch nos está enseñando, ¿vale? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿vale? Y nacido bajo la ley. En otra versión dice sometido a la ley. Entonces Jesús, en condición de hombre, él tenía que cumplir toda la ley, ¿vale? Toda la ley. Cuando es toda, es toda. Por eso hay que Jesús dice que el Padre es mayor que él, que ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, ¿vale? Afirmaciones como estas, pero nosotros debemos entender que él estaba hablando desde su humanidad, ¿vale? Sin embargo, cuando Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, eso sí entendieron los fariseos, en el cual dijeron, agarraron piedras y querían matar al Señor Jesucristo. Y Jesucristo les pregunta, ¿por qué vosotros me queréis hacer esto? Y ellos respondieron, por buena obra no, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Vale? Vale, entonces, claro, cuando dice Padre, el Padre y yo somos uno, y yo soy, ¿vale? Antes que Abraham fuese yo soy, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, Jesús estaba hablando desde su divinidad, haciendo referencia a su divinidad, ¿vale? Vale, sigamos escuchando a Baruch. Si es el Hijo de Dios, el énfasis está en su divinidad. Y si es el Hijo del Hombre, se enfatiza su humanidad. Y cuando Él habla del Hijo del Hombre, por lo general, nos está enseñando o revelando cosas que son un ejemplo para nosotros. Nos está dando un ejemplo. No conocemos el día ni la hora. Y el Mesías, por ser el Hijo del Hombre, recuerden que se vació a sí mismo. Él no se aferró a eso. Él no recibe ese conocimiento. Lo sabe en un sentido. Como es Dios, Él lo sabe todo. Pero se niega a sí mismo en ese kenosis, en ese vaciarse de sí mismo. ¿Para qué? Para ser el hombre perfecto. No necesitamos saber el día ni la hora del rapto. Se nos llama a estar preparados. Lo que la Escritura está diciendo es que el Mesías estará listo para ese tiempo, aunque Él no lo supiese. Ese es el ejemplo para nosotros. No sabemos ni el día ni la hora, pero estamos preparados. Esa es la implicación. Tienes que estar preparado para eso. Veamos otro Qué bonito, esa es la enseñanza, ¿vale? Esa es la enseñanza en sí, porque siempre que Jesús dijo algo, siempre luego da la enseñanza o la explicación. Y lo que acaba de decir Baruch literalmente es lo que luego dice y añade, que nosotros obviamente estemos preparados para ese día, ¿vale? Por eso cada día es como si fuese el último día. No sabemos el día de mañana vamos a morir,
es bueno siempre estar bien con Dios y bien con el prójimo, ¿vale? Y siempre estar obviamente velando y orando porque no sabemos cuándo vendrá su venida. Y claramente es como un ladrón que entra en la noche. O sea, debemos nosotros de ver todo el contexto de lo que se está hablando y obviamente la enseñanza que es muy importante, ¿vale? Vale, sigamos. Mensaje que la gente considera problemático para la divinidad. Ve conmigo esta vez a Marcos capítulo 10. Marcos 10, comenzando con el verso 17. Este trata sobre alguien que le sale al camino. Y vemos aquí que corre y quiere encontrarse con Yeshua. Va hacia él con el fin de hacerle una pregunta. Leamos lo que dice. Ya. Marcos 10, 17 dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El problema es que él piensa que es lo que él hace, pero el énfasis en la respuesta de Yeshua está en el hecho de que él dijo, Maestro bueno. ¿Qué dice el Mesías? ¿Por qué me llamas bueno? Esa es una pregunta importante. Él quiere saber, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Solo uno. Dios. ¿Y quién es ese? Dios. Muchas personas dicen, ¿ves? Él está negando que es Dios. No es así. Lo que está diciendo es, quiero cuestionar a este joven. Tú dices, maestro bueno, ¿crees que soy Dios? ¿Que mi enseñanza es de Dios? Wow. ¿Que con Él es con quien estás hablando? ¿Por esto me llamas maestro bueno? La implicación es, si piensas que soy Dios, debes hacer todo lo que yo he dicho, debes someterte a ello y aceptarlo. Él simplemente lo estaba cuestionando. ¿Qué piensas tú que soy yo? ¿Me ves como Dios entre ustedes, Emmanuel, como dice Isaías 7:14? ¿O me ves de manera diferente? Y si es diferente, es incorrecto. Bien, veamos unos pasajes más. Creo que Qué bonito, ¿no? Y yo pienso que ahora debemos de cuestionarnos realmente quién es Jesús para ti. ¿Realmente Jesús es Dios? ¿O solamente es el hijo del carpintero? Cuestiónate ahora mismo. Pregúntate ahora mismo, ¿quién realmente es Jesús? Porque no olvidemos que la Trinidad tiene un objetivo, el de demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros negamos la Trinidad, dice claramente Jesús que moriremos en nuestros pecados y en nuestras maldades. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a negar que Jesucristo es Dios. estamos aclarando el tema. Busquemos ahora el Evangelio de Juan. Leímos algunos versos de Primera de Juan, pero ahora veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Todos conocemos este pasaje en el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Y aquí el verbo es, sin duda alguna, Yeshua. La palabra, el verbo, no hay desacuerdo en esto. Sin importar lo que la gente piense acerca de la doctrina de la Trinidad, todos están de acuerdo en que el verbo o la palabra, en este contexto, es Yeshua, es el Hijo. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. En el principio Él estaba con Dios, y noten algo más. Y el verbo era Dios. Hay algo muy importante, y si no leemos el texto en griego, en el idioma original, nos perdemos esto. Lo que vemos aquí es que Dios y el término verbo están ambos en nominativo. Normalmente si dices y el verbo era Dios, Dios estaría en acusativo. Es el objeto directo. Pero aquí vemos algo gramaticalmente peculiar. ¿Por qué es eso? Ambos están en nominativo. ¿Por qué? Para mostrar que el verbo es Dios y Dios es el verbo.
Solo en el idioma griego puedes hacer una construcción gramatical que nos enseñe esto. Solo en ese idioma. Y por eso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Wow. para poder enseñarnos esta verdad. Leamos ahora el verso 3. También en el primer capítulo de Juan. Aquí leemos lo mismo que nos dice Pablo. Algunos dicen, es que Pablo es quien lo dice, pues esto está en las Escrituras. Es muy bueno que fuera Pablo o cualquier persona que haya sido inspirado para escribir la palabra de Dios, sin errores, como Pablo y los demás escritores. Noten lo que dice el verso 3. Todo, es decir, todas las cosas, por medio de Él, llegaron a existir. Y sin Él, nada llegó a existir de lo que ha existido. Y esto es cierto para las cosas en el pasado, presente y futuro. Todo, oigan bien lo que la Escritura está diciendo. No solo todo lo que está en el pasado o en el presente ha llegado a existir por medio de Él, lo cual es cierto. Todas las cosas subsisten en Él, como ya leímos, pero también todo lo que será creado por medio de Él. Él crea todas las cosas. ¿Y quién es ese? El Verbo, Yeshua. Él es el Dios creador. Esto es lo que necesitamos ver. Y si te preguntan, ¿crees que Dios creó los cielos y la tierra? Y dices, sí, lo creo. ¿Sabías que Yeshua es ese Dios que hizo eso? Dios Hijo. Exacto, Las personas claro. que niegan la Trinidad no quieren creer eso. Pero eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Veamos otro pasaje del Evangelio de Juan. Busquemos Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, verso 28. Antes les daré un poco de contexto. Solo quiero leer un verso, pero quiero dar un buen preámbulo. Este pasaje tiene que ver con Tomás, el incrédulo Tomás, que dijo que él no creía que Yeshua realmente hubiera resucitado. ¿Recuerdan lo que dijo? A menos de que yo palpe, de que yo toque las manos y el costado y vea esos agujeros, esas marcas, no creeré. Bueno, he aquí que el Mesías vino y él pudo hacer exactamente eso, tocar, sentir esos lugares donde los clavos le atravesaron las palmas y donde la espada atravesó su costado. Él pudo verlo. ¿Y qué dijo? Bueno, leamos Juan 20, verso 28. Y Tomás respondió y le dijo, es decir, a Yeshua, él le dijo, mi Señor y mi Dios. Ahora, noten que Yeshua no dijo, no me llamen Dios, no soy el Señor. No, él no dijo eso. Él dijo, bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. ¿Creen qué? Que Él es el Señor Dios. Eso es lo que revela la Biblia. Así que cualquiera que niegue la Trinidad, cualquiera que niegue la divinidad del Mesías, está confundido, no ha aceptado al Mesías bíblico y por lo tanto todavía está perdido en sus pecados y no tiene esperanza del reino de Dios. Veamos un último pasaje. Ve conmigo al libro de Esto es fuerte, esto es serio, ¿eh? Esto es una palabra muy dura. Yo sé que va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero yo quiero que esos textos que se está dando, vosotros os examinéis, ¿vale? Oréis al Señor, que el Señor realmente te confirme que esto sí realmente es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Que deseches a esas creencias, a ese espíritu engañoso. ¿Por qué? Porque está de por medio tu salvación, ¿vale? Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Nuevamente, necesito hacer un preámbulo. Sabemos que Juan, repetidamente, tomaba pasajes del Antiguo Testamento, es decir, pasajes de la Biblia hebrea o el Tenaj, lo que llamamos el Antiguo Testamento, escrituras hebreas, y algunas partes las incluyó en su libro. Y a menudo cambiaba el contexto. A veces los entrelazaba con otros pasajes o frases para enseñarnos algo. En fin, ve conmigo a Apocalipsis capítulo 1, verso 7, donde dice, He aquí,
Y no dice que viene, sino que es traído. Esto muestra la sumisión del Mesías a la voluntad de su Padre. Él está siendo traído en ese tiempo, no en su tiempo. Él siempre está en sumisión, siempre está listo para obedecer lo que su Padre quiere y por eso se le llama el Hijo. Leamos de nuevo el verso 7. He aquí, Él es traído con las nubes. Si conocen la Biblia, esta idea de que el Mesías viene en las nubes, en el contexto original, no está hablando de su venida, sino de su está ira. hablando de su regreso al anciano de días. Los invito a leer Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Esta cita es de allí. Wow. Uno que es como un hijo de hombre Exacto. será traído en las nubes ante el anciano de días. El anciano de días es Dios Padre. ¿Y qué hará este hijo de hombre? Heredará el reino, el honor y la gloria hasta el punto en que todas las personas, todas las lenguas, todas las naciones, todas las tribus lo adorarán. Y esto lo he dicho antes en otros mensajes, pero vale la pena repetirlo. La palabra de Dios es tan maravillosa, porque si ese texto se hubiese escrito en hebreo, y por cierto, el capítulo 7 de Daniel está en arameo, ¿por qué eso es importante? Porque en hebreo diríamos que todas esas personas, naciones, tribus y lenguas lo adorarán. Pero usaríamos la palabra laavod, adorar, y laavod también significa trabajar o servir en un sentido general, no necesariamente en el ámbito de la adoración. Así que si estuviera en hebreo, no diría necesariamente adorar. Podrías argumentar que se refiere a servir y no adorar, pero no está en hebreo. Hay una palabra diferente. Pe, lamed, het. Y en el idioma arameo, el modo en que se usa ese término, sobre todo en el libro de Daniel, siempre se refiere al servicio en el sentido de adoración. Wow. De modo que sabemos algo, que todos te adorarán. Todos los que están en el reino de Dios, todos doblarán la rodilla y confesarán con su boca que Yeshua es el Señor. Sigamos leyendo este pasaje de Apocalipsis 1:7, donde dice: Madre mía, Dios. Qué precioso, ¿sabes? He aquí, Él es traído con las nubes, lo que significa que todos lo adorarán. Si no fuera Dios, no podrían adorarlo. Eso sería idolatría. También dice, y todo ojo le verá. ¿De dónde son esas palabras? Por el contexto, ese pasaje, todo ojo le verá, proviene de Isaías capítulo 52, verso 8. ¿Y cuál es el contexto? Que Dios vuelve. No Dios Hijo, no el Mesías, sino que vuelve la presencia de Dios a Sión. Y allí dice que todo ojo le verá. Y ahora ese pasaje se aplica al Mesías, lo que nuevamente respalda que Él es Dios con nosotros. Todo ojo le verá. Y luego dice, y los que le traspasaron, es decir, los que le clavaron, todos le verán, y habrá aquellos que harán lamentación por él. Oh. ¿Quién hará lamentación? Todas las tribus de la tierra. Sí y amén. Dice, todos harán lamentación. Y la palabra lamentación se refiere a una manera especial de lamentación que se ofrece a Dios. Así que, una y otra vez, vemos que en las Escrituras se hace referencia a que el Mesías es Dios, como el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es verdaderamente divino. Bueno, del mismo modo también leemos aquí que el Mesías dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Vemos que esta frase, este es el lenguaje que Isaías usó para hablar de Dios. Así que una y otra vez, Juan, tanto en su epístola como en su evangelio, y ahora en el libro de Apocalipsis, utiliza pasajes del Antiguo Testamento para respaldar la divinidad del Mesías.
Necesitamos aceptar eso porque es verdad. Y quisiera concluir diciendo por tercera vez lo importante que es esto. Si rechazas la Trinidad, Escucha. estás rechazando el Evangelio, porque no has puesto tu fe en el Cristo bíblico. No conoces verdaderamente quién es Yeshua, y si no conoces su identidad, no puedes recibirlo. Estás rechazando al Mesías bíblico cuando rechazas su divinidad, y por tanto, tus pecados no son perdonados y no serás recibido en el cielo. Te prometo que esto es vital. Debes aceptar la divinidad del Mesías para recibir el Evangelio. Bien, cierro con esto. Espero que este breve estudio te haya ayudado a tener más claridad. Wow, ha sido contundente, es muy contundente. Por eso yo siempre hago un silogismo. Solo el Creador puede redimir a su creación. Y por ende, Jesucristo es Dios. Y todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que niega que Jesucristo no es Dios, que diga Jesucristo no es Dios, no tiene la vida eterna. Así de sencillo, así de simple. El objetivo de la Trinidad es demostrarnos o mostrarnos a identificar a quién es realmente Jesucristo. Y hemos visto en todas las escrituras que Jesucristo es Dios. Y él ha leído directamente del griego, ¿vale? Para que nosotros realmente entendamos y comprendamos quién es ese Jesús bíblico, ¿vale? Así que veo que hay muchas preguntas aquí, o preguntas, no sé, no me he tomado atención para no irme de lado, me he tomado unos minutos para leerlos y contestar en la manera que sea necesaria, ¿vale? Así que, nada, hermanos, la verdad ha sido un precioso estudio de la Trinidad. Teológicamente hablando, ha sido un estudio muy, muy profundo y hemos entendido las verdades de Dios. Así que, a ver, ¿qué hay aquí? Vamos a ver un poquito, ¿vale? Un poquito de los comentarios. Nelson, ¿qué dice? Vale, aquí están. Vale. Bueno, no voy a tomarte no voy a perder el tiempo con personas que yo pienso que, a ver, el propósito de Dios es simple, ¿vale? Dice que que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y solo por el Espíritu Santo, ¿vale? Yo voy a reconocer a Jesús como Señor, como Dios y Salvador, ¿vale? Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Hemos visto este pequeño estudio, bueno, no pequeño, este estudio de la Trinidad ha sido tan profundo, ¿vale? Y como dice, los que tengan oídos, oigan. Pero solamente yo quiero que te quedes con esta idea de que la Trinidad revela quién realmente es nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y vuelvo a decir, todos los que niegan la Trinidad niegan la divinidad de Jesús. Ejemplo, testigos de Jehová, los unitarios bíblicos que dicen en la secta del Selvin, las raíces hebreas y toda esa gente niegan que Jesucristo es Dios. Los unicitarios niegan que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo. Ellos piensan que quien realmente ha muerto en la cruz es el Padre. Pero sin embargo las Escrituras me enseñan que hay un Padre,
hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. ¿Veis que la Trinidad es muy importante? Y los que no creen en la Trinidad, lamentablemente, moriréis en vuestros pecados y en vuestros delitos. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto? Y con esto voy a terminar con estos 3 textos que os voy a leer ahora. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ahora, ¿vale? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué dice yo soy? Está dando una clara referencia a Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto se conoce en teología como la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Qué dice Tito 2:13? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Emplea las mismas palabras del apóstol Pablo, declarando que su Dios y Salvador es Jesucristo. Así que nada más, hermanos, espero que les haya gustado el estudio, ¿vale? Mañana voy a hacer un estudio tan precioso sobre si realmente un católico será salvo, ¿vale? Así que os espero mañana más o menos a las 4 de la tarde, hora española, ¿vale? Y vamos a hacer un gran estudio sobre si realmente un católico es salvo. No te lo pierdas. Así que muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias por darle la pantallita. Lo único que te pido es que cuando yo me conecte, empieza a compartir este en vivo. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es esto. Enseñar doctrina. Profundizar nuestras doctrinas. Y cualquier pregunta que haya, obviamente yo voy a contestar. Pero mañana el estudio va a estar profundísimo y va a estar estupendo. No te lo pierdas. De todas maneras, en mi canal de YouTube hay algunos algunos en vivos que he subido, y este en vivo también lo voy a subir para que vosotros también lo profundicéis, ¿vale? Así que síganme, dale a la campanita en YouTube también, síganme, y nada, que Dios os bendiga, y recuerda que la Trinidad es muy importante. Personas que niegan la Trinidad niegan que Jesucristo es Dios. Y esas personas que niegan la divinidad de Cristo están en sus pecados y delitos. Muchas bendiciones, que la paz de Dios esté con vosotros. Gracias, hermanos. En tu presencia y plenitud de gozo, plenitud de vida. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. En tu presencia y plenitud